Bienvenido, querido oyente, a un lugar donde los misterios cobran vida. Aquí te traemos relatos atemporales de detectives ingeniosos, motivos ocultos y giros inesperados. Ya sea el encanto audaz de Tommy y Tuppence o el agudo intelecto de Poirot, cada historia te invita a pensar, a sentir y a resolver el caso. Mantén la curiosidad y bienvenido a El Guardián de los Cuentos de la Noche. Cuando se produce un asesinato a bordo de un avión de lujo a 40.000 pies de altura, sin un arma identificable y sin medios para escapar, solo un detective tiene las pequeñas células grises necesarias para resolver semejante enigma.crimen. Bienvenidos a Historias de Café. Soy su anfitrión Alfie. Vuestro apoyo constante hace posible estos misterios y os agradezco a todos que me acompañéis. Hoy, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ponte cómodo con tu té o café y tomen asiento cómodamente y prepárense para acompañar al capitán Hastings y al extraordinario Hercule Poirot mientras desentrañan un asesinato todo cometido en las circunstancias más confinadas. Hércules Poirot y el capítulo 1. Alzando el vuelo, asesinato a 40.000 pies de altura. Capítulo 1. Alzando el vuelo. He acompañado a mi amigo Hércules Poirot en muchos viajes extraordinarios a lo largo de los años, pero ninguno como este, tan extraordinario como nuestro cruce transatlántico a bordo del nuevo avión Stratalina en la primavera de 1939, Dentelite. Magnífica máquina voladora con su cabina presurizada, que permitía volar por encima de las inclemencias del tiempo, representaba la cúspide de la aviación moderna. Los dedos enguantados de Poirot tamborileaban con precisión. El ritmo de la música golpeaba el reposabrazos mientras rodábamos por la pista. Su bigote se movía nerviosamente, un ligero matiz, una clara señal de su inquietud. «Cálmate, viejo», le dije. Dijo: «Estas máquinas son perfectamente seguras». «No es una cuestión de seguridad, mon ami». Poirot se ajustó la pajarita con meticulosa precisión. «Es una cuestión de dignidad». El hombre no estaba hecho para ser lanzado por los aires de una manera tan indigna. Los motores rugieron aún más fuerte. Poirot cerró los ojos y se aferró a los reposabrazos mientras el avión ganó velocidad. Sus nudillos se pusieron blancos bajo su inmaculado guantes. Solo cuando nos estabilizamos en nuestra altitud de crucero, exhaló lentamente y abrió los ojos. «Verás», yo señaló hacia la ventana, suave como la seda, más allá del cristal ovalado, algodón, tonto. Nubes blancas se extendían bajo nosotros como una vasta alfombra, abriéndose ocasionalmente para revelar destellos de la oscuridad del Atlántico. Una inmensidad azul. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, proyectando un brillo dorado sobre el paisaje. El interior de la cabina presenta madera pulida y aluminio cepillado. En efecto, Poirot se secó la frente con un pañuelo con monograma, aunque habría preferido que los asuntos de Sir William se hubieran gestionado por telegrama. Sir William Radford, presidente de Imperial Airways, había solicitado personalmente la presencia de Poirot en Nueva York en relación con lo que su carta había descrito como un manjar internacional. La naturaleza de este manjar no se especificó el motivo, pero los billetes de primera clase que los acompañaban habían resultado convincentes. Un auxiliar de vuelo con un uniforme impecable, un hombre uniformado, se acercó a nuestros asientos, empujando un reluciente carrito de bebidas. «Refrescos, caballeros». «Sí, de casi, por favor, por favor. Solo soda. Agua para mí», añadí.
Mientras el camarero preparaba nuestras bebidas, aproveché para observar a nuestro compañero pasajeros. El camarote de primera clase albergaba solo a otros 8 viajeros, cada uno separado por espacio suficiente para garantizar la privacidad, un lujo que se refleja en el precio astronómico de las entradas. Al otro lado del pasillo, un hombre de hombros anchos y pelo con canas. Examinó los documentos extendidos sobre su mesa plegable. Un anillo de oro con el sello distintivo. Un destello apareció en su dedo mientras tomaba anotaciones con una pluma estilográfica. Detrás de él, un hombre más joven con gafas de montura metálica. Los anteojos miraron ansiosamente por encima de su hombro hasta que el hombre mayor, sin levantar la vista, dijo algo que provocó su compañero se retiró. «Victor Carrington», puro murmuró siguiendo mi mirada. «El industrial estadounidense. Sus fábricas produjo gran parte del acero para este mismo avión. O eso tengo entendido. ¿Lo conoces? Solo de él su reputación le precede». Puro aceptó su bebida con un gesto de asentimiento. «Gracias. Un hombre que ha amasado muchas fortunas y quizá también muchos enemigos. 2 filas». Delante de ella, una llamativa joven de cabello cobrizo, peinado al estilo más actual, ajustaba un espejo compacto. Unos dedos esbeltos, adornados con una esmeralda que captaba la luz con un brillo cegador, inclinaron el espejo de tal manera que le ofrecía una vista no de su propio reflejo, sino de Carrington detrás de ella. Al percatarse de mi observación, ella cerró de golpe el estuche de maquillaje y se volvió hacia la mujer mayor que estaba a su lado, que llevaba un sombrero adornado con plumas que temblaban con cada sutil movimiento de la aeronave. «Lady Westholme y su hija», me atreví a preguntar. Poe negó con la cabeza. «¿Lady West?» «Sí. La joven es la señora Carrington, la esposa de Víctor. Fíjese en la diferencia de edad. Es muy significativa. Un distinguido caballero vestido con traje de tweed ocupaba el asiento delante de nosotros. Su cabello gris enmarcaba un rostro curtido por la intemperie. Los elementos. Una cartera de cuero repleta de papeles sobresalía de debajo de su sesentó. Consultó su reloj de bolsillo con el ceño fruncido antes de hacer señas a un transeúnte. El auxiliar de vuelo tenía preguntas sobre su hora de llegada. El profesor Ambrose Finch Poe me las facilitó sin que yo se lo pidiera. Un auxiliar de vuelo muy amable. Un distinguido arqueólogo regresa de una expedición en Egipto. Sus descubrimientos en la tumba de Amenhotep causó gran sensación en los círculos académicos. Más adelante en la cabina, una mujer cuyo rostro me pareció vagamente familiar y se ajustó un pañuelo de seda alrededor de su elegante cuello. Los movimientos poseían una cualidad teatral, cada gesto practicado y preciso. Esa fue la señorita Diana Leverson. Pudo confirmar. La actriz Aurelia en el Old Vic fue muy elogiada, aunque yo mismo no tuve el placer de presenciarlo. El último pasajero de nuestro compartimento exclusivo era una persona delgada, un hombre de aspecto erudito con un maletín de médico sujeto a su lado. Hojeaba una revista médica, ocasionalmente, haciendo anotaciones en los márgenes con trazos rápidos y decisivos. «Dr. Gregory Winters», Poirot dijo, completando mi información sobre nuestros compañeros de viaje, un cirujano de cierto renombre que viajaba para dar una conferencia en Nueva York sobre los últimos avances en técnicas quirúrgicas. Enarqué una ceja. «Pareces extraordinariamente Poirot. Está bien informado sobre nuestros compañeros de viaje». Se tocó el lateral de su cabeza ovalada. El pequeño gris, las células, Hastings, funcionan incluso
cuando estamos suspendidos a kilómetros sobre la Tierra. Solicitó la lista de pasajeros antes de embarcar. Siempre es prudente saber con quién se viaja. Nesta el avión entró en una zona de turbulencias, lo que provocó que las bebidas de nuestras bandejas se derramaran peligrosamente. La mano de la señora Carrington voló hacia su garganta. Sus nudillos se pusieron blancos, alrededor de un colgante que allí pendía. Los papeles del profesor Finch estaban esparcidos por el suelo, provocando un murmullo. Maldijo mientras se agachaba para recogerlos. La turbulencia pasó tan rápido como había llegado. Víctor Carrington miró a su luego miró. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia la parte trasera de la cabina donde estaban los lavabos. Lo localizó. Al pasar por nuestra fila, su manga rozó el hombro de Poirot. No se disculpó ni reconocieron el contacto. Los ojos de Poirot se entrecerraron, siguiendo a Carrington punto figura que se alejaba. Se inclinó ligeramente hacia mí, su voz apenas por encima de un susurra. Observa, Hastings. En este tubo de metal suspendido al norte del Atlántico, todos estamos a merced de los elementos y quizá también de los demás. Su más interesante, un grupo de individuos. ¿No estarías de acuerdo? Asentí con la cabeza, dando un sorbo a mi agua con gas, sin saber que, en cuestión de horas, aquella observación aparentemente insignificante se convertiría en un escalofriante presagio de los acontecimientos. Por venir. Capítulo 2. Sospechoso. Capítulo 2. Circunstancias sospechosa. Circunstancias. Nuestras 2 primeras horas de vuelo transcurrieron sin incidentes. Los motores del Stratalina mantenían su zumbido constante mientras sobrevolábamos una magnífica alfombra de nubes. Yo había estado absorto en una novela de misterio, bastante buena, aunque Poirot la había olfateado. Desaprobando mi elección de lectura cuando el avión de repente me sacudí. Mi libro cayó al suelo cuando se encendió la señal de cinturón de seguridad abrochado. Con un agudo sonido metálico, Poirot, que estaba dormitando, abrió los ojos de golpe. Damas y caballeros. Se oyó la voz del capitán por los altavoces, ligeramente distorsionada por la estática. Estamos experimentando turbulencias inesperadas. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Tripulación de cabina, asegure el camarote. Los camareros se movían rápidamente por el pasillo, comprobando que las mesas estuvieran plegadas y las pertenencias bien sujetas. Uno de ellos tropezó cuando el avión volvió a descender, agarrándose al respaldo del asiento del profesor Finch. Los papeles volvieron a esparcirse, provocando una exclamación murmurada que sonaba claramente poco académica. «De lo más desagradable», murmuró Poirot, apretando con fuerza los reposabrazos. Su rostro había adquirido un distintivo tono verdoso. Al otro lado del pasillo, la señora Punt Carrington se llevó un pañuelo a los labios. Su anillo de esmeralda brillaba mientras le temblaba la mano. Detrás de ella, Diana Leverson se mostró notablemente serena, aplicándose una nueva capa de lápiz labial carmesí a pesar del ruido del avión. Movimientos espasmódicos. La turbulencia se intensificó. El avión cayó repentinamente. Se oyeron exclamaciones de asombro. Un vaso de agua del carrito de bebidas salió volando por los aires y se estrelló contra una ventana, con un choque que provocó que Lady West emitiera un grito ahogado. Durante casi 20 minutos nos zarandearon como un juguete en una bañera. Debo confesar que ni siquiera mi experiencia naval me aisló por completo de una creciente náuseas. Poirot había cerrado los ojos de nuevo y sus labios se movían de una forma que yo sospechaba era oración silenciosa. Luego, tan repentinamente como había comenzado,
cesó la turbulencia. El avión se estabilizó y un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. «Damas y caballeros», dijo él, el capitán anunció, «hemos despejado la zona de la perturbación. Pueden desabrocharse los cinturones de seguridad, pero por favor permanezcan cerca. Tomen asiento, ya que podríamos enfrentarnos a más turbulencias». Poirot se secó la frente con su pañuelo. Las humillaciones que uno sufre en nombre de la modernidad-comodidad. Hastings. Me agaché para recoger mi libro caído y noté Maxwell Reed, socio de Carrington, avanzaba por el pasillo, deteniéndose un instante junto al asiento de Carrington. Su intercambio fue breve y la expresión de Reed se tensó antes de continuar hacia el baño. El mayordomo principal, Andrews, según su placa con su nombre, se acercó con un carrito de bebidas frescas, avanzando metódicamente desde la parte delantera de la cabina. Cuando él llegó hasta Carrington y se inclinó para tomar el pedido del industrial, un ceño fruncido cruzó el rostro de Andrews. Tocó el hombro de Carrington y luego se inclinó más cerca. Algo en su postura captó la atención de Puro. «Disculpe, señor. Señor Carrington», dijo Andrew con voz grave, una nota inusual. Se enderezó bruscamente y miró alrededor de la cabina, encontrándose la mirada de Poirot. Algo tácito pasó entre ellos. Poirot se levantó rápidamente y se acercó. El asiento de Carrington, yo justo detrás. Víctor Carrington estaba sentado inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana como si la admirara. Su perspectiva, solo cuando uno se encontraba directamente frente a él, la terrible verdad se hacía evidente. Sus ojos miraban fijamente al horizonte, sin ver nada. Su piel ya adquiría un tono ceroso, palar. Una mancha oscura, pequeña pero inconfundible, afeaba la parte delantera de su una chaqueta de traje impecable, justo por encima del corazón. Su Andrew tartamudeó muerto. Poirot lo confirmó en voz baja. «Por favor, traigan al capitán, inmediatamente». Mientras Andrew se apresuraba hacia la cabina, los dedos enguantados de Poirot rozaron ligeramente a Carrington por muñeca, confirmando lo que ya sabíamos. Entrecerró los ojos mientras examinaba la herida, con cuidado de no tocar nada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? La señora Carrington se incorporó a medias de su asiento, estirando el cuello para ver, pasando junto a los demás pasajeros que habían comenzado a notar el alboroto. «Por favor, permanezca sentada, señora», dijo Poirot, dio instrucciones firmes. El doctor Winters ya se dirigía hacia nosotros con su maletín médico. «Déjenme». El profesor Finch miró por encima de sus gafas, su rostro curtido reflejando alarma. Lady West se aferró a el brazo de su hija, susurrando con urgencia. Diana Leverson observó la escena con los ojos muy abiertos, una mano presionada contra su garganta cubierta por la bufanda. Llegó el capitán, con el rostro ensombrecido bajo la gorra. Tras un breve examen y tras una breve consulta con Puro y el doctor Winters, se dirigió a la cabaña. «Damas y caballeros, lamento informarles que hemos experimentado un incidente. El señor Carrington parece haber resultado, dudó, herido de muerte. Nosotros se desviará al aeropuerto adecuado más cercano». Una nueva oleada de murmullos recorrió la zona, la cabaña. El rostro de la señora Carrington palideció. Maxwell Reed, que había regresado del baño y se quedó paralizado en el pasillo. El capitán consultó brevemente con el navegante que lo acompañó, y luego se volvió hacia los pasajeros. «Me han informado que, debido a nuestra situación actual, el combustible debido a consideraciones meteorológicas y a las condiciones climáticas en la costa, no podremos aterrizar de forma segura durante al menos 5 horas.
Mantendremos la situación, nuestra altitud y velocidad actuales mientras se evalúa la situación. Se volvió hacia Puro. Señor Puro, dada su reputación, ¿estaría dispuesto? Por supuesto, interrumpió el capitán Puro con naturalidad. Pues está a su servicio. El doctor Winters completó su examen preliminar, hablando en voz baja con Puro. La herida es peculiar. Una punción precisa, estrecha pero profundo. Muy poca hemorragia externa. La muerte habría sido casi instantánea. ¿El arma?, Poirot preguntó. No estaba presente, confirmó el médico. Algo delgado y rígido contiene una fuerza considerable. ¿Y la hora de la muerte? Es difícil precisar a esta altitud, pero diría que probablemente ocurrió en los últimos 30 minutos durante la turbulencia. Poe asintió de expresión grave. Hastings, si fueras tan amable de tomar notas, debemos hablar con cada pasajero individualmente. Mientras el capitán hacía los arreglos para que el cuerpo de Carrington fuera trasladado a Unen, la zona compartimentada de la parte trasera de la cabina, Puro se dirigió a los atónitos pasajeros. «Damas y caballeros, ha ocurrido una tragedia. Hasta que aterricemos, este avión permanecerá sellado. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Las autoridades competentes esperan nuestra llegada. Con el permiso del capitán, realizaré los preparativos. Preguntas». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada cada rostro. Durante el periodo de turbulencia, a todos se nos indicó que permaneciéramos sentados con el cinturón abrochado. Sin embargo, en un breve lapso de confusión y distracción, alguien logró cometer un asesinato. Los hechos sugieren que el culpable debe estar entre nosotros en esta cabaña. Lady Weston emitió un pequeño sonido ahogado. Llanto. La mandíbula de Maxwell Reed se tensó visiblemente. Los dedos de Diana Leverson arrugó su pañuelo formando una bola, mientras preparaba mi cuaderno. Poirot deslizó delicadamente la mano en el bolsillo de la chaqueta de Carrington y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Le echó un vistazo rápido, sin que su expresión revelara nada, mientras se lo guardaba en el bolsillo. Fuera de las ventanas, un cielo azul infinito se extendía en todas direcciones, hermoso, vacío, y sin ofrecer escapatoria ni a la víctima ni al asesino. Capítulo 3. El pequeño gris capítulo 3. Las pequeñas células grises celdas. El capitán dispuso que la sección trasera del camarote de primera clase se acordonara con pesadas cortinas. Normalmente se utiliza durante los vuelos nocturnos. Esta sala de entrevistas improvisada, estrecha aunque lo era, serviría como cuartel general de Poirot hasta que aterrizáramos. El cuerpo de Carrington había sido respetuosamente cubierto y asegurado en la pequeña bodega de carga del avión, accesible solo a través de una puerta detrás de la cocina. Poirot dispuso 2 sillas enfrentadas. Luego, alineó meticulosamente una tercera en un ángulo preciso junto a una de ellas. Me hizo un gesto para que tomara asiento en ese tercer lugar. «Notas, Hastings», me recordó. Se tocó la sien. Lo más importante es que la memoria humana es falible. La palabra escrita permanece. Asentí con la cabeza, con la pluma en alto sobre mi cuaderno. Andrews, el jefe de camareros, estaba cerca, esperando instrucciones. «El plano de asientos, si lo necesitas». «Por favor», pidió Puro. Andrews le proporcionó un diagrama de la cabina, que Puro estudió con los ojos entrecerrados, y la lista de pasajeros con todos los nombres. Aquí, señor Andrews, entregó una lista mecanografiada. «El capitán me ha pedido que ayude». «¿Podrías ayudarme de alguna manera?» «Sí. Primero quisiera hablar con la señora Carrington Andrews.sc». Deslizó tras la cortina. Momentos después, hizo pasar a Elaine Carrington. Su cabello cobrizo estaba ligeramente despeinado, aunque su compostura permanecía intacta.
Solo los nudillos enrojecidos de sus manos entrelazadas delataban su tormento interior. «Señora, por favor, tome asiento». Puro señaló la silla frente a él. «¿Puedo? Ofrezco mis condolencias por su pérdida». Inclinó levemente la cabeza. «Gracias, señor Poirot. Esto es bastante increíble. En efecto, si usted... Permítame hacerle algunas preguntas. Su esposo, él tenía enemigos. Su risa no contenía ningún humor. Víctor tenía un don para hacerse enemigos. Venía acompañado de su particular sentido del humor. Marca de éxito. ¿Podría darme más detalles, señora?» Sus dedos retorcían distraídamente el anillo de esmeralda. Víctor creía que los negocios eran la guerra. No tenía piedad. Esos las acerías por las que los periódicos lo elogian, construidas sobre las ruinas de sus competidores. Sus problemas de envío se originaron mediante lo que algunos podrían llamar tácticas despiadadas. Y sin embargo te casaste con él. Una fugaz sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía 22 años, señor, puro. Víctor era consolidado, exitoso y persuasivo. La edad, la diferencia no te preocupaba. ¿Debería haberlo hecho? Su mirada era fija. Poirot cambió de táctica. Durante la turbulencia, permaneció usted en su asiento, tal como se le indicó. No me gusta volar en las mejores condiciones. Durante las turbulencias, ella se estremeció levemente. No lo habría hecho, Punte se movió por el mundo. ¿Observó usted a alguien que se moviera, señora? Ella dudé. Tuve los ojos cerrados casi todo el tiempo. El movimiento me marea. ¿Y tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Poco después del servicio de comidas, él mencionó un asunto de negocios que necesitaba revisar. Su voz se mantuvo firme. ¿Controlado? Señor Puro, ¿quién haría esto? ¿Quién podría hacer esto con todos nosotros? ¿Presente? Eso, señora, es lo que descubriremos. Puro se incorporó levemente, haciendo una señal. Las entrevistas terminan. Una última pregunta. ¿Su esposo tuvo algún embarazo significativo? Documentos de este viaje. Algo brilló tras sus ojos. Víctor siempre llevaba documentos importantes. Su maletín debía estar con sus pertenencias. Después de ella, tras su partida, Puro permaneció sentado en silencio durante varios instantes, con los dedos entrelazados bajo sus piernas. Bueno, Hastings, ¿qué te parecieron tus impresiones? Golpeé mi bolígrafo contra mi barbilla. Cuaderno. Más bien escrito para una viuda reciente, ¿no crees? En efecto, pero el shock afecta a la gente de forma diferente. Debemos reservarnos el juicio. El profesor Finch habló a continuación, su rostro curtido delatando irritación, la interrupción de su viaje. No supe cómo podía ayudar. Él comenzó a acomodar su cuerpo desgarbado en la silla. Yo estaba trabajando en mi monografía a lo largo del viaje. Incluso durante la turbulencia, el profesor, especialmente entonces, se centró en mi trabajo. Me ayuda a ignorar lo desagradable. Él se quitó la ropa, anteojos, puliéndolos con un pañuelo. He pasado décadas en excavaciones en lugares remotos. Un poco de turbulencia no es nada del otro mundo. Usted conoce al señor Carrington. La mano de Finch se detuvo a medio pulir. Nuestros caminos se han cruzado. Él donamos a varias fundaciones arqueológicas. Nuestra relación fue puramente profesional. Quizás no del todo cordial, sugirió Puro con suavidad. Finch se volvió a poner las gafas con deliberada precisión. El señor Carrington recientemente retiraron la financiación de una excavación especialmente prometedora en el Valle de los Reyes. No ofrecieron ninguna explicación. Cientos de horas de trabajo y descubrimientos potencialmente significativos abandonados. Una queja sustancial, la frustración académica, señor Puro, difícilmente constituye un motivo para un asesinato. El tono de Finch se volvió gélido, perceptiblemente.
Además, permanecí sentado todo el tiempo. Cualquiera lo confirmaría. A continuación apareció Maxwell Reed, socio de Carrington. El tez del hombre tenía un semblante grisáceo. Sus movimientos eran tensos al sentarse. Un asunto terrible. Él empezó antes de que Puro pudiera hablar. Simplemente terrible. Víctor y yo tuvimos nuestras diferencias, pero interrumpió la frase, pasándose una mano por la cara. Estas diferencias, señor Reed, ¿de qué naturaleza tenían? Los hombros de Reed se tensaron. Negocios rutinarios. Desacuerdos, nada inusual entre parejas. Sin embargo, fuiste observado teniendo lo que parecía ser un acalorado intercambio con el señor Carrington antes del despegue. Los ojos de Reed se abrieron de par en par por un instante. Estábamos hablando de la fusión con Wheeler. Víctor quería continuar agresivamente. Recomendé precaución, algo bastante común, y durante las turbulencias me abroché el cinturón como si nada. Todos los demás. Valoro demasiado mi cuello como para andar por ahí en esas condiciones. Se inclinó hacia adelante. Mira, no tenía ningún motivo para hacerle daño a Víctor. Nuestra relación era rentable sin él. Su voz se apagó significativamente. La entrada de Diana Leverson trajo un sutil el ambiente de nuestra improvisada sala de entrevistas cambió. La actriz se movía con una gracia ensayada, acomodando. Se sentó en la silla con la precisión de quien está acostumbrada a ser observada. «Señor Puro», dijo, inclinando la cabeza. «Jefe, Capitán Hastings. Señorita Leverson, ¿usted conocía al difunta?» Víctor, sus labios pintados se curvaron ligeramente. «Sí, nos conocíamos desde hace algunos años, antes de su matrimonio. ¿Un romántico asociación?», preguntó Poirot con delicadeza. Se ajustó el pañuelo de seda. Brevemente, Víctor era persistente cuando quería algo o a alguien. La bufanda se deslizó, dejando entrever una fina cadena de plata en su cuello. Pero eso fue hace mucho tiempo. Desde entonces hemos mantenido una relación cordial. No hablaste con él durante este periodo vuelo. Solo de pasada lo felicité por su reciente adquisición de Transatlantic Airways. Sus ojos se encontraron, de Poirot directamente. Estaba en mi asiento durante la turbulencia, señor Puro. Estoy seguro de que los comisarios lo confirmarán. Mientras continuaban nuestras entrevistas, Lord Westholme admitió a regañadientes haber realizado importantes inversiones en los negocios de Carrington, mientras que el Dr. Winters reveló que una vez sí lo había hecho. Testificó contra Carrington en una demanda presentada por trabajadores de la fábrica que resultaron heridos. Cada pasajero aportó una coartada, que parecían invendibles, pero cada una albergaba conexiones con la víctima que podrían constituir motivo. Entre entrevistas, Puro se escabulló para examinar la zona de la cocina y el carrito de bebidas que estaba en uso en el momento del asesinato. Su atención a estos objetos aparentemente mundanos atrajo la atención. La tripulación lo miraba con curiosidad, pero él no explicaba su interés. Cuando tuvimos un momento a solas, yo consulté mis notas. Todos afirman haber permanecido sentados, pero alguien evidentemente no. Poirot asintió, sacando el papel doblado que había sacado del bolsillo de Carrington. Lo alisó cuidadosamente entre sus dedos. «¿Qué dice?», pregunté. «¿Recuerdan a Ícaro?». Él leía. «Muy interesante, ¿verdad? El mitológico una figura que voló demasiado cerca del sol». Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el sol de la tarde resplandecía sobre el vasto vacío que nos rodeaba avión. En ese momento, suspendido entre el cielo y la tierra, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabina. Capítulo 4. Secretos. En capítulo 4. Secretos en las alturas altitud.
Mientras Poirot continuaba con sus metódicas entrevistas, yo tomé la lela oportunidad de observar a nuestros compañeros de viaje desde una posición discreta cerca de la cocina. La tensión había transformado el ambiente. La lujosa cabina se convirtió en un hervidero de sospechas. La señora Carrington se sentó con ella, con el rostro vuelto hacia la ventana. La luz del sol iluminaba los reflejos cobrizos de su cabello. Lady Westholme se inclinó. Cruzó el pasillo para susurrarle algo, pero la señora Carrington simplemente negó con la cabeza, manteniendo una postura rígida e inmóvil. Maxwell Reed caminaba de un lado a otro en el estrecho espacio de la cabina. 3 pasos adelante, 3 retrocede, con las manos entrelazadas a la espalda. Cada vez que pasaba junto a Diana Leverson, se sentó y su paso vaciló casi imperceptiblemente. Andrews se acercó a mí, con una cafetera de plata. «Café, señor». «Gracias». «¿Sí?» Mientras servía, pregunté casualmente: ¿notó algo inusual antes o durante la turbulencia? La mano del auxiliar de vuelo permaneció, se mantenía firme, pero un músculo se le contrajo en la comisura de la mandíbula. Solo que la señorita Leverson había visitado el fue al baño poco antes de que entráramos en turbulencia. Ella estaba regresando a su asiento cuando el capitán iluminó el asiento. Señal del cinturón. Tomé nota mental de este detalle que contradecía su afirmación de permanecer sentados todo el tiempo. ¿Y el carrito de bebidas? ¿Estábamos en servicio durante la turbulencia? No, señor. Acabábamos de empezar a operar cuando se produjo la turbulencia. El protocolo nos obliga a asegurar el carrito inmediatamente. Sus ojos se dirigieron hacia ella cocina, aunque en la confusión no estaba bien cerrada. Se movió un poco. Poirot emergió de detrás. La cortina improvisada. El profesor Finch, con expresión agria. Mi amigo me hizo una seña, con un gesto sutil. «Ben Hastings, debemos examinar las pertenencias de la víctima». El mayordomo había colocado el maletín y los objetos personales de Carrington sobre una mesa, plegable en nuestra zona de entrevistas. Poirot abrió de golpe el maletín de cuero con las manos enguantadas, extendiendo metódicamente su contenido ante nosotros. «Observa, Hastings», murmuró. «¿Qué lo ves?» El maletín contenía varias carpetas llenas de contratos y estados financieros, una agenda encuadernada en piel y una libreta más pequeña con tapa negra. «Documentos comerciales», me ofrecí. Nada inusual para un hombre de su posición. Excelente. Y sin embargo, Poirot levantó el pequeño cuaderno, pasando cuidadosamente sus páginas. «Muy interesante». Me incliné hacia adelante. El cuaderno contenía una serie de anotaciones, en la letra audaz de Carrington. La mayoría parecían ser anotaciones comerciales estándar, pero varias páginas contenían referencias crípticas. «Operación Icarus, fase 2, señor vacilante. Aplicar presión. Conexión F asegurada. Situación AF neutralizada. A continuación, se muestra una lista de estas entradas .d, iniciales con números al lado. La última página llevaba la fecha de ayer, con una anotación simple: 40.000 pies, condiciones perfectas. Sus iniciales, murmuré. «Señor, podrían ser Maxwell Reed y el profesor de la Fuerza Aérea Ambrose Finch». Quizás Poirot sugirió las pequeñas células grises. Están empezando a organizarse piezas. Un golpe en la cortina nos interrumpió. El doctor Winters estaba allí, su rostro delgado, grave. «Señor Poirot, he estado observando la herida. Es muy inusual. Una punción, estrecha pero profunda, directamente al corazón. El arma tendría que ser extraordinaria, lo suficientemente fina como para crear una herida de entrada mínima, pero lo suficientemente rígida como para penetrar un traje a medida. Una camisa y esternón con la fuerza suficiente». Poirot asintió.
¿Un estilete, tal vez? Posiblemente. Pero he revisado las pertenencias de todos como me pidieron. No se encontró nada de eso. El doctor vaciló. Hay algo más. Los bordes de la herida eran inusuales. Casi como si Puro lo hubiera instigado. Como si el arma misma hubiera cambiado de forma después penetración. El médico negó con la cabeza. Médicamente imposible, por supuesto. Tras la partida del médico, Puro solicitó a Andrews que le trajera los manifiestos de pasajeros de todo el avión, aeronaves, incluidas las de la cabina de clase económica detrás de nosotros. Las estudió. Lo miró fijamente antes de guardárselos en el bolsillo. «Debemos hablar de nuevo con el jefe de camareros», anunció Puro. «Hay un asunto relativo a la cocina. Deseo aclarar». Mientras avanzábamos, Diana Leverson salió del baño, abriendo ligeramente los ojos ante nuestra repentina aparición. Su mano voló hacia se ajustó el pañuelo con una gracia propia de la práctica. «Señor Puro», dijo fría. «Señorita Leverson». Los ojos de Poirot registraban cada detalle de ella. Apariencia. «Entiendo que usted visitó el baño poco antes de que comenzaran las turbulencias. No durante todo el evento, como habías indicado antes. Un destello de molestia, de alarma, la cruzó. Su rostro se recompuso antes de que sus facciones se recompusieran. ¿Dije eso? ¡Qué descuidada de mí! Sí, fui al baño un momento. Se me había caído el polvo compacto punto bolso y quería arreglar mi aspecto. Ya veo. ¿Y observaste? Algo inusual durante esta breve excursión. Absolutamente nada. Sus dedos jugaba con la cadena de plata que llevaba al cuello. Si me disculpan. En la cocina, Andrews nos mostró la disposición del servicio, incluido el carrito de bebidas que se había estado utilizando en el momento del asesinato. Poirot lo examinó con meticuloso cuidado, abriendo cada cajón y compartimento. «¿El Ace Pick, Andrews?», Puro preguntó. «Para el servicio de hielo. ¿Dónde está?» ¿Y seguía ahí? Andrews parpadeó. «Ace Pick, señor. No llevamos ese tipo de implementos. Seguridad, regulaciones. El hielo se corta previamente en la cocina antes de cargarlo». De hecho, Poirot planteó una ceja. «Sin embargo, tiene un compartimento congelador en la cocina». «Sí, señor. Para enfriando el champán y almacenando los alimentos perecederos para el servicio de comidas». Poirot se inclinó para examinar el compartimento en cuestión. Luego se enderezó con un gesto de satisfacción. Trasladaron la basura a los contenedores, rebuscando cuidadosamente entre servilletas, vasos y restos de comida desechados. Contenedores. «Hastings», murmuró, «¿recuerda el servicio de bebidas que era interrumpido por la turbulencia?» «Café y señuelos», confirmé. El carrito acababa de llegar, la fila de Carrington. «¿Y qué bebidas servían?» Fruncí el ceño, intentando recuerdo. «Café, sin duda. Y creo haber visto brandy, whisky, tal vez unos licores». «Exactamente». «¿Y cómo se sirvieron?» «En vasos con hielo para los que lo pidieron». «Con hielo», repitió Poirot en voz baja. «La mayoría significativas. Al regresar a la cabina principal, la aeronave entró en otra zona de turbulencia, aunque más leve que antes. Los pasajeros se aferraron a los reposabrazos, con los rostros tensos ante la doble mirada. La ansiedad provocada por el aire turbulento y la certeza de que un asesino se movía entre ellos. El profesor Finch se quedó atrapado el brazo de Poirot al pasar. «He estado pensando en esa nota. ¿Recuerda Ícaro? En el mito, Ícaro ignoró las advertencias y voló demasiado cerca del sol. Sus alas unidos por cera derretida. Su caída fue el resultado directo de su arrogancia. Una observación muy apetitosa». El profesor Poirot inclinó la cabeza. «En su trabajo arqueológico, ¿se ha encontrado usted con armas fabricadas con materiales inusuales? ¿Materiales que podrían cambiar su forma después de usarla?» Finch arqueó las pobladas cejas.
Una pregunta interesante. Las culturas antiguas fabricaban armas con muchos materiales: piedra, hueso, madera. Hizo una pausa. Existen relatos de expediciones al norte de cazadores que utilizaban lanzas de hielo, agua congelada afilada hasta convertirlas en lanzas letales. El arma desechable perfecta que se derrite sin dejar rastro. «Fascinante», murmuró Poirot, la mayoría iluminador. De vuelta en nuestros asientos, repasé mis notas mientras Poirot observaba. Miró pensativo por la ventana. El sol de la tarde había comenzado su descenso, proyectando largos rayos dorados a través de la cabina. La luz iluminó un objeto desechado, un removedor de bebidas en el pasillo, cuya superficie cristalina refractaba pequeños arcoíris. La alfombra. Poirot siguió mi mirada. Luego de repente se inclinó para recogerla, dándole la vuelta sobre sus dedos enguantados. Algo en su expresión cambió. Un ligero ensanchamiento de los ojos, el asentimiento casi imperceptible que había llegado. Lo reconoció como el momento en que una pieza crucial del rompecabezas encajó en su lugar. Metió el removedor en el bolsillo y sacó un pañuelo. Con cuidado, recogió varias gotas de agua de distintos lugares. La condensación en una ventana, una gota del fregadero de la cocina y la humedad del exterior de un vaso de agua. Con cada para la muestra, creó un pequeño círculo húmedo en el pañuelo, marcando cada uno con su bolígrafo. Cuando alcé una ceja con curiosidad, él simplemente golpeó el lateral de su cabeza ovalada. 5 horas nunca habían parecido tan largas, ni el espacio confinado de la cabina del avión, tan plagada de peligros ocultos. Capítulo 5. La trama se complica. La trama se complica. La voz del capitán crepitó. Por el sistema de altavoces, explicamos que nos estábamos acercando a las coordenadas para un posible aterrizaje de emergencia en un pequeño aeródromo en el este de Canadá. Una oleada de alivio recorrió la cabina. Poe, sin embargo, parecía molesto por este giro de los acontecimientos. «Necesitamos más tiempo, señores», murmuró, metiendo la mano en el pantalón. Guardó cuidadosamente un pañuelo con muestras de agua en el bolsillo de su chaqueta. La solución S estaba formando, pero aún no estaba completo. Se levantó bruscamente e hizo su camino a la cabina. Me quedé en mi asiento, observando pasajeros. La señora Carrington se secó las lágrimas con un pañuelo, la primera señal visible de dolor que había tenido exhibida desde la muerte de su esposo. Junto a ella, Lady Westholme le dio una palmadita. El profesor Finch había reanudado su trabajo con la comodidad propia de la aristocracia inglesa. Su trabajo, aunque sus ojos con frecuencia se desviaban hacia los otros pasajeros por encima del borde de sus gafas de sol, estaba ocupado. Gafas. El doctor Winters parecía estar dormitando, pero la tensión en su mandíbula desmentía cualquier descanso real. De lo más intrigante fue el comportamiento de Maxwell Reed y Diana Leverson. Reed había tomado asiento en la parte trasera de la cabina, y la señorita Leverson, tras un instante de vacilación, se unió a él. Su conversación parecía intensa, con la cabeza de ella inclinada cerca de la de él, los dedos de él jugueteando nerviosamente con su reloj no cadena. Cuando ella le puso la mano brevemente en el brazo, él se la quitó de un manotazo, un gesto que lo decía todo. Puro regresó, con su expresión ilegible. Ha habido un cambio de planes. El aeródromo canadiense informa de escasa visibilidad debido a una niebla repentina. Continuar hacia Nueva York. Un atisbo de sonrisa iluminó su rostro. Labios. El destino, al parecer, nos ha concedido el tiempo que necesitamos.
Me hizo un gesto para que síganlo hasta la cocina, donde abrió de nuevo el congelador. Esta vez sacó una bandeja de hielo cubos, examinando cada uno con su lupa de bolsillo. Tilayo, ¿qué son exactamente ustedes? ¿Qué buscas? Pregunté. Pruebas de manipulación, Monomi. Ah, señaló leves arañazos en la superficie interior. Alguien ha utilizado este compartimento para fines distintos a los enfriando el champán. Andrews apareció con café recién hecho. El capitán me preguntó, le informamos, señor Puro, que continuamos nuestro viaje a Nueva York. Aterrizaremos en aproximadamente 3 horas y media. Excelente. Dime, Andrews, ¿qué pasa con el carrito de bebidas? ¿Lo han repuesto desde el incidente? Sí, señor. Procedimiento estándar. Lo limpiamos a fondo y lo preparamos para el servicio previo al aterrizaje. Puro pidió examinar su contenido. Andrews nos condujo hasta donde estaba el carro. Listo. Su superficie plateada relucía bajo las luces de la cabina. Poirot inspeccionó cada uno, cajón y compartimento, prestando especial atención al contenedor de basura en un extremo. Muy interesante. ¿Y el contenido anterior de este cubo de basura? ¿Dónde se desechó? En el cubo de basura principal de la cocina, señor Poe. Asintió, aparentemente satisfecho. Luego pidió examinar a Carrington. Sus pertenencias personales, una vez más. El mayordomo las llevó a nuestra improvisada zona de entrevistas, donde Poirot centró su atención. En el maletín de la víctima, Hastings observó los arañazos alrededor de la cerradura. Alguien ha intentado acceder a este caso desde nuestro último examen. Me quedé mirando las pequeñas marcas, que en efecto no había estado presente antes. Pero ¿quién podría haberlo estado? ¿Quién, en efecto? Hemos estado absortos en nuestra investigación. Los pasajeros han tenido la oportunidad. Un repentino parche de las turbulencias interrumpieron nuestra conversación. El avión descendió bruscamente y luego se estabilizó. A través del hueco, en el alcancé a ver las cortinas y a Lane Carrington aferrada a algo en la mano. Un trozo desgarrado fotografía que intentó ocultar apresuradamente en su bolso, mientras el avión se estabilizó. Poirot siguió mi mirada. Ah, tal vez Madame Carrington de sí deshaste de ciertos recuerdos. Recupéralo si quieres, Hastings. Con discreción, me acerqué a la señora Carrington y le ofrecí una taza de té recién hecho. Al aceptarla, noté el bordé de la fotografía que sobresalía de su bolso. Cuando se excusó para ir al baño momentos después, tomé la oportunidad de extraerlo con la mayor sutileza que me permitía mi formación naval. De vuelta en nuestra zona de entrevistas, Poirot examinó la imagen rasgada. Mostraba a 3 hombres en lo que parecía ser un puesto de caza expedición. Carrington, Maxwell Reed y un tercer hombre cuyo rostro había sido eliminados deliberadamente de la fotografía. Estaban de pie contra un fondo nevado, sosteniendo rifles, su aliento visible en el aire gélido. Una expedición a climas más fríos. Puro observó, de forma muy sugerente. Pero, ¿quién es el tercer hombre? Esa monomía es una pregunta excelente. Poirot le preguntó al profesor Finch. Estaba de nuevo presente. El arqueólogo entró en nuestro estudio con cortinas, con visible reticencia. Profesor, en sus numerosos viajes, sin duda se ha encontrado con diversas técnicas de caza y supervivencia de diferentes culturas. Finch se ajustó las gafas. Naturalmente, el estudio de las civilizaciones antiguas incluye necesariamente sus métodos de subsistencia y de guerra, incluyendo quizás técnicas de las regiones árticas, métodos inuit o siberianos quizás. Un destello de comprensión cruzó el rostro curtido de Finch. Me refiero a las armas de hielo. Sí, las conozco. Académicamente, por supuesto. Los antiguos cazadores del Ártico.
Fabricaban hojas de cuchillo y puntas de lanza con hielo, cuando otros materiales no estaban disponibles en el frío extremo. El hielo puede se vuelven casi tan duras como el acero, y estas técnicas está documentado y disponible para quienes tengan interés académico. Ciertamente, yo mismo he publicado sobre el tema. Tecnologías de supervivencia de las culturas indígenas del Ártico. Cualquier biblioteca universitaria lo querría. Entrecerró los ojos. No puedes sugerirlo en serio. Sugiero nada, profesor. Solo busco información. Poirot sonrió como un genio. Dime cómo se estabilizaría un arma así. Solo con hielo sería difícil sujetarla. No. Finch vaciló. Entonces continuó a regañadientes. Normalmente se fabricaba un asa con los materiales disponibles. Con madera, hueso, envolturas de cuero. La hoja se fijaría temporalmente, utilizando agua como adhesivo. A temperaturas bajo cero, forma una unión extremadamente eficaz. A temperaturas normales, el hielo comenzaría a derretirse. No, rápidamente, quizás unos minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Ya veo, la mayoría iluminador. Puro despidió al profesor con un gesto de cabeza. Cuando Finch se hubo marchado, Poirot se volvió hacia mí. Avanzamos, Hastings. Las piezas comienzan a formar un patrón. Nuestra conversación fue interrumpida por voces elevadas desde la cabina principal. Lady Westholme y Maxwell Reed estaban enfrascados en lo que parecía ser una acalorada discusión. Sus susurros tenían una intensidad que atraía todas las miradas hacia ellos. Ya te dije que era una locura. Lady Westholme siseó. Con su aristocrático perdió la compostura. Reed le sujetó la muñeca. Contrólate. Esto no es tiempo o lugar. Poirot observó esta interacción con gran interés. Tontos interés. Cuando la discusión amainó, se acercó de nuevo al carrito de bebidas, examinando el contenido de cada vaso y taza con metódica precisión. Hastings murmuró: cuando los auxiliares de vuelo sirven los refrigerios previos al aterrizaje y observan atentamente qué pasajeros aceptan bebidas y cuáles no. No. El sol de la tarde se mantenía bajo en el horizonte, proyectando largas sombras a través de la cabina. Puro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, su silueta nítido contra la luz dorada. En su mano sostenía la fotografía rota. Le daba vueltas una y otra vez, como si las respuestas a nuestras preguntas pudieran surgir de su brillante superficie. Casi podía ver el funcionamiento de esas famosas células grises, mientras él se quedó allí inmóvil, salvo por el leve golpeteo rítmico de su dedo índice contra la fotografía. Borde. Nos quedaban quizás 2 horas antes de aterrizar, y yo sabía que dentro en ese momento Poirot desentrañaría el asesinato aparentemente imposible que había ocurrido entre nosotros, muy por encima de Atlántico, cuando nadie podría haber escapado y no había ningún arma encontrado. Capítulo 6. Interconexiones. Capítulo 6. Interconexiones. El sol poniente. Bañaba la cabaña con una luz ámbar mientras Puro ordenaba sus notas en pilas precisas sobre la mesita. Rara vez lo había visto tan meticuloso, señal de la complejidad del caso que teníamos entre manos. Se tocó la mano delgada, golpeó con el dedo el cuaderno de Carrington, frunciendo el ceño ante las crípticas anotaciones. Hastings, dijo, debemos establecer las verdaderas relaciones entre nuestros compañeros de viaje. Las conexiones superficiales revelan solo una parte de la imagen. Sacó una hoja de papel y comenzó a trazar líneas entre los nombres, creando una red de asociaciones.
Víctor Carrington en el centro, con líneas que se extienden hacia cada sospechoso. Consideremos lo que sabemos. Continuó. El señor Reed y el señor Carrington eran socios en una polémica fusión. ¿Cómo se llamaba? La fusión de Wheeler, aclaré, consultando mis notas. Exactamente, y Lord Westholme había invirtió fuertemente en esta empresa, ¿no es así? Sin embargo, hace unos instantes observamos a Lady Westholme. Entabló una discusión muy intensa con el señor Reed, un comportamiento inesperado entre simples mortales conocidos. Un camarero se acercó con café recién hecho, que Puro aceptó con un gesto de agradecimiento. Después de que el hombre se marchó, Poirot se inclinó más de cerca. Ahora examinemos al doctor Winters. Alegó una queja profesional contra Carrington, testificar en una demanda presentada por trabajadores de la fábrica es una cuestión de principios, sugirió. Poirot arqueó las cejas con escepticismo. Sin embargo, he descubierto que poco después de este testimonio, el doctor Winter, la financiación para la investigación médica fue retirada misteriosamente. El momento en que esto ocurre es significativo, ¿no? Y la señorita Leverson admitió haber tenido una relación pasada con Carrington. Añadí. ¿Pero nos contó todo esto? ¿Relación? No lo creo. Pooh señaló la cabaña. Obsérvala. Interacciones con el señor Reed. Hablan como personas que comparten secretos, no de forma casual. Conocidos. Fuera de nuestra alcoba con cortinas, la rutina del avión continuaba. Andrews y su equipo se preparaban para el último servicio de comida antes del aterrizaje. A través de la rendija de las cortinas, vi a Diana Leverson dirigió hacia el baño situado en la parte trasera de la cabina. Se había quitado el pañuelo de seda, dejando al descubierto un cuello esbelto, adornada con una cadena de plata de la que colgaba un pequeño colgante. «¡Ese colgante!», yo murmuró. «Lo ha estado escondiendo debajo de su bufanda». En efecto, muy interesante. Los ojos de Poirot brillaron. Cuando ella, al regresar, observe con qué pasajeros habla y sus reacciones. Nuestra atención se desvió por una fuerte exclamación, proveniente de cerca de la cocina. El profesor Finch se quedó de pie con el periódico en la mano. Gesticulaba animadamente hacia el doctor Winters. El rostro del doctor, pálido como la muerte, examinaba lo que Finch le mostraba. Poirot observaba este intercambio con atención. Tonto. Interés. El profesor parece haber hecho un descubrimiento propio. La mayoría fue fortuito. La tensión en la cabina se había vuelto casi palpable. La señora Carrington permaneció aislada en su dolor. ¿Real o fingido? No pude determinar. Lord Westholme consultaba su reloj de bolsillo con creciente frecuencia. Su compostura aristocrática comenzaba a resquebrajarse. «Repasemos lo que hemos establecido», dijo Poirot volviendo a sus notas. El señor Carrington estaba involucrado en una aventura empresarial que involucraba a varios de nuestros compañeros de viaje. Esta operación Icorus, dijo, anotado en su cuaderno. Una repentina turbulencia severa interrumpió su análisis. La aeronave se sacudió violentamente, haciendo que los papeles se esparcieran por nuestra pequeña mesa. Las luces de la cabina parpadearon una, dos veces, y luego se apagaron, por completo, sumergiéndonos en la tenue luz de las luces de emergencia. Exclamaciones. El pánico se apoderó de los pasajeros. En la tenue luz azul, las sombras transformó rostros familiares en máscaras de ansiedad y miedo. Durante casi 30 segundos, permanecimos suspendidos en este estado crepuscular, antes de que las luces principales volvieran a encenderse. A la vida. Pooh recogió inmediatamente sus notas dispersas, revisando cada documento.
con rapidez y precisión. Su expresión se ensombreció. «Falta algo». «Hastings», siseó. «La página del cuaderno de Carrington, la que tiene iniciales». Ya la habían tomado. Escaneé el suelo, los asientos, todo lo visible, superficie. ¿Estás seguro de que no se la llevó el viento en la confusión? Completamente seguro. Esto no era nada, accidente. Alguien ha aprovechado la oportunidad para obtener pruebas. Poirot entrecerró los ojos. ¿Pero quién es? Un rápido vistazo a la cabina reveló que todos los pasajeros aparentemente estaban en sus asientos asignados. Sus expresiones variaban desde una leve preocupación hasta una absoluta incredulidad. Miedo. Nada. En su comportamiento sugería quién podría haberse colado tras nuestra cortina durante esos breves momentos de oscuridad. «Hastings», susurró Poirot, «necesito su ayuda. La próxima vez que pase el carrito de bebidas, observe atentamente cuál el pasajero deberá depositar sus desechos en el contenedor de basura y observar quién visita el baño en los próximos 15 minutos. El servicio de comidas previo al aterrizaje comenzó poco después. Andrews llevó en su silla de ruedas el recién aterrizado. Un carrito de bebidas bien surtido se encontraba al final del pasillo, ofreciendo bebidas y refrigerios ligeros. Me posicioné cerca a la cocina, captando el interés de los pasajeros, a la vez que mantenía una vista despejada de todos ellos. Diana Leverson rechazó ambas solicitudes. Comida y bebida. Su atención fija en una pequeña libreta muy parecida a la que habíamos encontrado entre las pertenencias de Carrington. Posesiones. Maxwell Reed aceptó un whisky, que bebió de un solo trago. Antes pidió otro. El profesor Finch tomó el té. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras se le añadió azúcar. Lo más revelador fue la reacción del Dr. Winters cuando le ofrecieron café. Comenzó negándose, luego hizo una pausa, mirando hacia Poirot antes de aceptar. Mientras Andrews seguía adelante, el doctor se quedó mirando la taza sin beber. Luego se levantó bruscamente y se dirigió hacia en el baño, el café intacto abandonado en su mesita. Hice una señal discreta a Poirot, quien asintió con un gesto casi imperceptible. Cuando el Dr. Winters salió exactamente 4 minutos después, su tez parecía incluso más pálido que antes. Regresó a su asiento y miró por la ventana. El reflejo en el cristal revelaba un rostro marcado por el cálculo. Poirot se deslizó de nuestro alce, dirigió a la cala y luego a la cocina, donde realizó una última revisión del compartimento del congelador. Lo que fuera que descubriera allí pareció satisfacerle, pues regresó con la sutil sonrisa que yo había venido a ver, reconocerlo como una señal de que las últimas piezas de su rompecabezas estaban encajando lugar. «Creo que ahora entiendo el método, Hastings», murmuró, acomodándose a mi lado. Un enfoque ingenioso que combina elementos de oportunidad, conocimiento científico y psicología. Desorientación. Pocos podrían haberla concebido, menos aún podrían haberla ejecutado con éxito. Entonces sabrás quién mató a Carrington. Tengo una teoría que encaja los hechos, pero antes de revelarlos, hay un último experimento. Sacó el pañuelo con las muestras de agua cuidadosamente marcadas y las examinó bajo el bolsillo tu lupa. Como sospechaba, la tasa diferencial de evaporación confirma mi hipótesis. La voz del capitán resonó por los altavoces, anunciando nuestra última acercándonos a Nueva York. El horizonte apareció, una silueta dentada contra el fondo marino que se profundizaba. Crepúsculo. Pronto estaríamos en tierra firme, donde la policía tomaría el control de la zona. Investigación. Sin embargo, al comenzar nuestro descenso, presentí que la parte más peligrosa de nuestro viaje
aún estaba por llegar. Adelante, porque entre los 8 pasajeros de nuestro camarote, uno había demostrado ambas cosas: ingenio para crear un asesinato imposible y la crueldad para ejecutarlo. Y ese individuo ahora se enfrentaba a la exposición a manos de Hércules Poirot. Capítulo 7. Descenso. A capítulo 7. Descenso a la oscuridad. El Stratoliner se inclinó hacia adelante mientras iniciábamos nuestra aproximación final a Nueva York. York. A través de la ventana, las luces de la ciudad centelleaban como joyas dispersas contra el cielo que se oscurecía. Bajo en circunstancias normales, la vista habría sido impresionante. Ahora simplemente señalaba que nuestro tiempo se agotaba. Poirot había salido de detrás de nuestra cortina pensuntocala con un curioso aire de calma y resolución. Su pajarita estaba perfectamente recta, su bigote impecablemente arreglado. Solo la intensidad de su mirada lo delataba, la gravedad del momento. «Capitán», se dirigió al comandante de la aeronave, que se había unido a nosotros, en la cabina. «Me gustaría reunir a todos los pasajeros antes de aterrizar. Hay asuntos que deben ser. Hablaremos mientras seguimos en vuelo». El capitán asintió. «Por supuesto, señor Puro. Tenemos aproximadamente 20 minutos antes del aterrizaje. Eso será suficiente». Se indicó a los pasajeros que se trasladaran a la sección delantera de la cabina. Cumplieron con diversos grados de reticencia. Algunos reuniendo el profesor Finch guardó sus pertenencias personales como si se preparara para partir de inmediato. Preciosas notas en su cartera de cuero. Diana Leverson se ajustó la bufanda una vez más alrededor del cuello. El colgante, ahora cuidadosamente oculto bajo la seda. Elaine Carrington lo tomó .c. Sentó junto a Lady Westholm, su cabello cobrizo brillando bajo las luces de la cabina, mientras inclinaba la barbilla hacia arriba en un gesto de desafío. El Dr. Winters se colocó ligeramente apartado de los demás. Sus dedos tamborileaban rítmicamente contra su maletín médico. Maxwell Reed fue el último punto para unirse a la reunión. Su tez había adquirido un tono ceniciento. Gotas de sé le notaba el sudor en la frente a pesar de la temperatura controlada de la cabina. Reclamó un asiento en la parte trasera del grupo. Sus ojos se movían rápidamente entre Poirot y la puerta de la cabina como si calculara distancias. La aeronave experimentó turbulencias leves que causaron una distracción momentánea. El Dr. Winters se inclinó hacia el profesor Finch y le susurró algo que hizo que el arqueólogo se pusiera rígido, visiblemente. Antes de que Poirot pudiera comenzar su discurso, Winters se puso de pie. «Neosho, yo creo que sé lo que pasó aquí», anunció, con un tono de voz que denotaba cierta inquietud. La tensión apenas se controlaba, y sé quién es el responsable. Puro levantó la voz. Una ceja se arqueó, pero permaneció en silencio, permitiendo que el médico continuara. «Era Reed Winters», señaló con el dedo acusador. «Maxwell Reed mató a Carrington. Joby le entregó un objeto peculiar justo antes de que llegara la turbulencia. Algo largo y cilíndrico que ocultó rápidamente en su chaqueta». Reed se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la ira. «Eso es absurdo. Estuve sentada todo el tiempo. Todos me vieron. No todo el tiempo. Winters contaba el tiempo. Te mudaste durante lo peor de la turbulencia. Lo noté, porque me preocupaba que mis suministros médicos se movieran en el compartimento superior. Esto es indignante, Reed». La voz se elevó bruscamente. Si alguien tenía un motivo, era la esposa de Carrington. El hombre tenía una fortuna millonaria, y su matrimonio
distaba mucho de ser idílico. Todas las miradas se dirigieron a Elaine. Carrington, que mantuvo una compostura admirable ante este repentino escrutinio, dijo: «¿Cómo te atreves?» En silencio. Víctor y yo quizás teníamos nuestras diferencias, pero no tenía motivos para desearlo. ¿Que está muerto? No. Reed rió con amargura. ¿Y tu relación con el profesor Finch? ¿Pensabas que nadie se había dado cuenta de las miradas que intercambiasteis cuando Víctor estaba distraído? En otro lugar, el profesor se quitó las gafas, puliéndolas con deliberada atención. Cuidado. Se extralimita, señor. La señora Carrington me consultó sobre los objetos que ella, el marido, lo adquirió durante sus viajes, nada más. Las acusaciones siguieron circulando al otro lado de la cabaña. Diana Leverson fue acusada de encubrir a un hombre de décadas de antigüedad. Rencor por un rechazo amoroso. Se dice que Lord Weston se enfrentaba a la ruina financiera si Carrington se retiraba de su empresa conjunta. Cada acusación fue recibida con una negación vehemente. Cada negación seguida de una réplica acusación. Durante todo ello, Poirot observó en silencio, con la cabeza ladeada, ligeramente ladeado. Reconocí esa postura. Estaba permitiendo que los sospechosos se revelan a través de sus reacciones emocionales, observando qué acusaciones provocaron las más enérgicas respuestas. El doctor Winters permaneció de pie, haciendo valer su autoridad médica dar peso a sus acusaciones contra Reed. La herida era compatible con una capa delgada, instrumento rígido. Reed tiene experiencia con armas de caza. La conexión es obvia, si hablamos de caza. La experiencia, según Reed. No olvidemos a nuestro distinguido arqueólogo. El profesor Finch posee amplios conocimientos sobre armas primitivas, incluidas las utilizadas en condiciones árticas. Su financiación Carrington lo cortó el mes pasado. El profesor se quitó las gafas por completo y su rostro curtido se enrojeció. Mi financiación para la investigación difícilmente justifica un asesinato. Además, estuve trabajando durante todo el vuelo. Todo el mundo lo vio. Yo, Madame Z, más desordenada, interrumpió Puro finalmente, con su voz cortante. El caos como un cuchillo. Esta exhibición de acusaciones es de lo más esclarecedora. Pero tal vez deberíamos examinemos los hechos en lugar de las especulaciones. Se volvió hacia el capitán. Supongo que ya se ha puesto en contacto con las autoridades en relación con nuestra situación. El capitán asintió. La policía estará esperando en la puerta. Han solicitado que todos los pasajeros permanezcan sentados. Aterrizaje. Excelente. Entonces tal vez deberíamos... Un repentino y violento temblor sacudió el avión, lanzó a Poirot contra el mamparo. Las luces de la cabina parpadearon ominosamente. Se oyeron jadeos y gritos de alarma. El aire se llenó cuando las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. «Solo aire, no hay turbulencias», aseguró el capitán. Su calma profesional contrastaba fuertemente con la creciente tensión. «Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones para el aterrizaje». Los pasajeros acataron las órdenes y observé un intercambio entre el profesor Finch y el doctor Winters. Una breve pero significativa mirada que habló de conocimiento compartido. Diana Leverson apretó su colgante a través de la bufanda, con los nudillos blancos de emoción, la fuerza de su agarre. Maxwell Reed se secó el sudor de la frente con un pañuelo con monograma, que luego guardó cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Xiaohen. Puro me hizo señas para que me acercara mientras recuperaba su propio asiento. «Observa, Hastings», murmuró. «En momentos de crisis,
la gente revelar sus verdaderas preocupaciones. Observa cómo Reed conserva ese pañuelo a pesar de su agitación. Lo más significativo, a través de la ventana, las luces del aeropuerto que se aproximaba crecían. Más grande, el tren de aterrizaje se desplegó con un chirrido mecánico que resonó en la cabina. Poirot permaneció completamente quieto, con los ojos entrecerrados por la concentración. Conocía esa expresión. Bien, revisaba cada detalle, cada conexión, asegurándose de que su solución fuera impecable antes de revelarla. El avión continuó su descenso, y los motores cambiaron de paso al aproximarnos a la pista. En estos últimos momentos antes del aterrizaje, la cabina quedó sumida en un silencio antinatural. Cada pasajero parecía perdido en sus pensamientos. ¿Pensamientos privados o miedos privados? La señora Carrington miró fijamente adelante, con las manos pulcramente entrelazadas en el regazo. Lord y Lady West intercambiaron susurros tras las manos ahuecadas. El profesor Finch había sacado una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta, repasando sus contenidos con feroz concentración, y Maxwell Reed, el hombre acusado por el Dr. Winters, permaneció rígido en su asiento, con la mirada fija en un punto intermedio. Sus dedos seguían aferrados al pañuelo que había llamado la atención de Puro. Las luces de la pista aparecieron bajo nosotros, un collar de perlas que guiaba nuestro avance a través de la creciente oscuridad. En mera cuestión de minutos, estaríamos sobre el terreno donde la policía tomaría declaraciones y se recogerían las pruebas pertinentes. Autoridades. Sin embargo, intuí que Poirot no tenía intención de renunciar a su solución en la ley local, su aplicación, sin antes revelarla a su manera inimitable. Las ruedas tocaron tierra con un chirrido de goma contra el asfalto. El avión se estremeció al desacelerar. Llegamos sanos y salvos a Nueva York. Todos, excepto Victor Carrington, cuyo cuerpo yacía allí, frío en la bodega de carga. Su asesino aún entre nosotros, aún desconocido para todos. Capítulo 8. La verdad congelada. Capítulo 8. La verdad congelada. El Strataliner había llegado a un parada total en la puerta. Sin embargo, el capitán anunció que, a petición de Poirot, nadie desembarcaría hasta aviso posterior. A través de las ventanas se veían vehículos policiales en el asfalto, con sus luces rojas parpadeando. Oscuridad vespertina. Poirot estaba de pie en la parte delantera de la cabaña, su diminuto una figura que acaparaba la atención de todos los presentes. Se había instruido a los pasajeros para que regresaran a sus asientos. Asientos originales, un cuadro congelado en el tiempo, recreando la escena anterior, el asesinato de Carrington. Damas y caballeros, comenzó Puro, con un acento más marcado que habitual. Una señal que reconocí como indicativa de su inmensa satisfacción con la solución que estaba a punto de revelar. Hemos viajado juntos por el cielo en un viaje marcado por la tragedia. Un hombre ha sido asesinado de una manera ingeniosísima, una manera diseñada para confundir investigación. Andrews y los demás camareros estaban de pie en la parte trasera de la cabina. Se había permitido el acceso a 2 agentes de policía para abordar, pero permaneció junto a la salida a petición de Poirot. El asesinato de Victor Carrington presentaba un problema aparentemente imposible. Poirot continuó. Un hombre apuñalado murió en un espacio confinado bajo la mirada de sus compañeros de viaje, sin que se encontrara ningún arma. Sencillo, y sin embargo, sucedió. La señora Carrington permaneció sentada rígidamente en su asiento, sus dedos jugueteando con su anillo de esmeralda. Apareció el profesor Finch
estudiar a Poirot con interés académico. El doctor Winters mantenía una compostura profesional, aunque sus dedos tamborileaban con un ritmo irregular sobre su rodilla. Consideremos primero las soluciones falsas, continuó Puro. Se podría sugerir que la señora Carrington mató a su marido por su fortuna. Sin embargo, durante toda la confusión, permaneció con los ojos cerrados, presa de la angustia. Lady Westholme quizá deseaba proteger las inversiones de su familia, pero ella también seguía siendo claramente visible. En su se sentó, caminó lentamente por el pasillo, con las manos entrelazadas a la espalda. El profesor Finch tenía quejas académicas, pero sus elaborados trabajos seguramente se habría sentido molestado si se hubiera levantado de su asiento. Diana Leverson albergaba viejos resentimientos persistían, pero sus movimientos hacia y desde el baño no pasaron desapercibidos para la tripulación. La mano de la señorita Leverson se movió. Inconscientemente se agarró la bufanda, confirmando que era consciente de que la observaban. El doctor Winters, como médico profesional, entendería la anatomía humana, el punto exacto donde golpear para lograr un efecto inmediato. Y sin embargo, ¿qué arma pudo haber utilizado? ¿Dónde pudo haberla ocultado? Las preguntas se dirigen a Lord Westholme. Poirot hizo una pausa junto a Maxwell Reed asiento. El rostro de Reed había adquirido un tono casi grisáceo, el cuello de su camisa oscuro por el sudor, a pesar de la temperatura fresca de la cabina. Y luego tenemos al señor Reed, socio comercial, rival y tal vez el hombre con el motivo más poderoso. La fusión de Wheeler estaba fracasando. El señor Carrington planeaba retirarse, dejando a Reed a merced de la ruina financiera y posibles cargos penales. Los nudillos de Reed se pusieron blancos mientras apretaba el reposabrazos. Pero la pregunta central sigue siendo, ¿dónde está el arma? ¿El instrumento que causó la herida estrecha y profunda en el pecho del señor Carrington? Los auxiliares de vuelo registraron la aeronave. No se encontró nada. No se podía encontrar nada porque el arma en sí misma. Puro hizo una pausa dramática. Ya no existe. Un murmullo recorrió el cabina. El arma, declaró Poirot, estaba hecha de hielo. El silencio que siguió fue absoluto. Una daga de hielo fabricada en el congelador de la cocina antes del vuelo. Diseñado a la perfección para su propósito, lo suficientemente rígido como para penetrar la ropa y la piel, lo suficientemente estrecho como para crear un mínimo herida, y con la notable propiedad de autodestruirse. Después de cumplir su función, su propósito, simplemente se desvaneció, dejando solo la inexplicable herida. Observé los rostros de nuestros compañeros de viaje. La mayoría mostraban sorpresa o incredulidad. Solo Maxwell Reed permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en Poirot, con una expresión de terrible intensidad. Pero el hielo solo no bastaría, continuó Poirot. Uno no puede sujetar fácilmente un bloque de hielo. Se necesitaría un mango, algo que proporcionara estabilidad y fuerza, algo que podría desecharse fácilmente después. Se volvió hacia Andrews. El carrito de bebidas, sí, por favor. El mayordomo empujó el carro hacia adelante. Poe abrió su basura. Se abre un recipiente del que se extrae una pequeña bolsa de papel. Dentro de esta bolsa hay un trozo de tela. Del cubo de basura de la cocina se recuperó un paño con restos de sangre. Sangre del señor Carrington y fibras de un pañuelo con monograma. Todas las miradas se dirigieron a Maxwell Reed, cuyo propio sé veía un pañuelo con monograma en el bolsillo de su chaqueta. El método fue sencillo pero brillante, explicó Poirot. Durante los preparativos para el vuelo,
El señor Reed fabricó una daga con hielo del congelador de la cocina. La estabilizó con una mango de madera, tal vez un removedor o un artículo similar, envuelto en tela para mejor agarre. La tela provenía de un pañuelo idéntico al que él lleva. Ahora, Reed permaneció en silencio, aunque un músculo de su mandíbula se contrajo. Cuando él comenzó la turbulencia, la atención se desvió. El carrito de bebidas, mal asegurado, se movió ligeramente. El señor Reed aprovechó el momento para recuperar su arma de donde quiera que la hubiera escondido. Quizá en el baño o dentro de sus propias pertenencias. Un golpe rápido y preciso al corazón del señor Carrington durante el momento más crítico. Momentos violentos de turbulencia. La víctima no emitió ningún sonido. El crimen estaba consumado. La voz de Poirot se suavizó. La daga de hielo quedó incrustada, comenzando su inevitable disolución. La madera helasa, envuelta en la tela de la tora, fue rápidamente desechada en una taza de café usada, en el carrito de bebidas. Para cuando se descubrió el cuerpo, el hielo ya se había derretido, por completo, dejando solo la herida. Se giró para encarar directamente a Reed. «Pero tú cometí un error, señorita». La tela conservaba rastros de sangre, microscópicos, pero presente. Y al examinar el recipiente de la cintura, encontré fibras que coincidían con las de su pañuelo con monograma, el mismo objeto que usted conservó con tanto esmero, incluso en momentos de extrema angustia. La compostura de Reed finalmente se quebró. «No puedes probar nada», siseó. «Unos pocos fibras, circunstanciales en el mejor de los casos. Quizás», admitió Puro con un tono profundo. «Pero hay más. La Operación Icarus, el proyecto al que se hace referencia en el cuaderno del señor Carrington. No se trata en absoluto de una iniciativa empresarial, pero era un nombre en clave para su investigación sobre tu malversación de fondos de la empresa. Descubrió tus planes, tus cuentas falsificadas. Planeaba desenmascararte al llegar a Nueva York. «¿Estás adivinando?», retó Reed, aunque su voz carecía de fuerza. «Convicción. Normia. La fotografía rota. La expedición de caza en el Ártico Condiciones. Aprendiste técnicas de supervivencia, incluyendo la creación de armas de hielo. El tercer hombre en la fotografía, con el rostro cuidadosamente eliminado, fue la guía que te enseñó estas habilidades. El profesor Finch lo reconoció. Lo extrajo de revistas académicas. Un experto en la caza indígena del Ártico. Métodos». Los hombros de Reed se desplomaron. La lucha se le escapaba visiblemente de las manos. Además, Poirot continuó, dirigiéndose a toda la cabaña. «El señor Reed, los pañuelos con monogramas son únicos, confeccionados con un algodón egipcio distintivo y un tejido particular. Las fibras lo encontrado en el receptáculo de la cintura coincidirá exactamente. La evidencia, aunque escasa, es concluyente. 2 agentes de policía avanzaron a la señal del capitán. Reed no opusieron resistencia al colocarse a ambos lados de su asiento. Víctor iba a arruinarme», dijo Reed. Dijo con la voz apenas audible. 30 años construyendo nuestra empresa, y lo tiraría todo por la borda por culpa de unos pocos. Irregularidades contables. No entendía lo que estaba en juego. Expresión de Poirot permaneció impasible. «El asesinato nunca es una irregularidad». «Claro». Mientras los oficiales escoltaban a Reed fuera del avión, los pasajeros restantes permanecían atónitos. Silencio. El crimen perfecto, casi perfecto, había sido resuelto. El armaque desapareció. El asesinato a plena vista. El entorno sellado que debería haber hecho imposible la fuga. Todo desentrañado por las pequeñas células grises de Poirot.
Fuera de la ventana, las luces de Nueva York resplandecían contra el cielo nocturno. Habíamos viajado miles de kilómetros a través del Atlántico, solo para descubrir que el viaje más oscuro había sido el emprendido por el alma de un hombre desesperado. Un hombre que, como Ícaro, había volado demasiado cerca del sol y ahora se enfrentaba a lo inevitable.